Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Recordándoles a todos que se encuentren, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy estoy muy satisfecho de tener como invitado a tres de nuestros más distinguidos profesores, quienes además tienen la peculiaridad de ser egresados los tres de nuestra escuela, de nuestro programa de bachillerato, aunque ellos han hecho otras evoluciones después de que se graduaron, pero hoy tenemos la suerte de contar con ellos como miembros de nuestra facultad. Ellos son Ariana Caquías Acosta, Andrea Monroy Torres y Derek Pagán Lavoy. Saludos a los tres. Buenos días. Salud. Saludos. Buenos días. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir este tiempo, esta hora, y por prestarnos de su agenda, que yo sé que es bien cargada, para compartir con el público su experiencia en esta etapa de la vida. Yo sé que todos ustedes, los tres, están haciendo, tienen actividades en adición a la escuela, pero una de las cosas que los une y que los trae a este programa es el hecho, como dije al principio, de que los tres son profesores, se han integrado a nuestra facultad una vez se graduaron de la escuela. Y quisiera hablar de eso, de esa experiencia, de esa transición, de las cosas que están haciendo en adición, de cómo se sienten en la cátedra, de cómo ven la diferencia entre su vida como estudiante, que no hace tanto tiempo de ella, a su vida ahora como facultad. ¿Cómo ven ustedes a los estudiantes y cómo los estudiantes lo ven a ustedes? Sobre todo cuando ustedes se ven tan jóvenes, tan próximos de ellos. ¿Cómo ha sido esta recepción por parte de los estudiantes? Es algo que siempre intriga, y que a mí me intriga más aún porque sé la gran labor que están haciendo los tres, y me imagino y me consta, porque yo he visto las evaluaciones, yo tengo acceso a las evaluaciones, y los tres tienen excelentes evaluaciones de parte de sus estudiantes, y me intriga cómo lo hacen, porque yo sé que muchas veces los estudiantes, cuando ven gente tan joven, tan cerca, y que algunos de ellos incluso los reconocen de cuando ustedes estaban en la escuela, muchas veces no tienen la misma respuesta que tienen hacia un profesor que se ve maduro, que se ve más distante de ellos. O sea, y todo ese tipo de cosas y muchas más me interesa compartir con ustedes y compartirlo con el público nuestro. O sea que quisiera empezar, y voy a empezar en orden alfabético con Ariana Caquías. Ariana, tú hace poco tiempo que te graduaste de la escuela. Eres ganadora y merecedora del máximo honor en excelencia del diseño de la escuela, la medalla Francisco Luis Porrata Doria, que se te otorgó hace pocos meses atrás. O sea que me consta tu calidad de diseño, y nos consta a todos la calidad de estudiante que fuiste. Bueno, los tres fueron grandes estudiantes, o sea, hay muy buenos recuerdos en la escuela de parte de los tres. Y me gustaría, como tú eres quizás la más joven, la más reciente que has llegado de los tres, ¿cómo ha sido esa transición? Tú te debes de encontrar en los pasillos gente que te vio como estudiante. ¿Y cómo ha sido esa aceptación de parte del estudiantado? ¿Cómo tú ves las cosas ahora que estás al otro lado como facultad? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, que a mí ciertamente me interesa mucho.
Claro que sí. Bueno, me presento, ¿verdad? Soy la profesora Ariana Caquías. Actualmente estoy dando cursos de representación arquitectónica, lo que es al grupo de segundo año primordialmente. ¿Verdad? Son estudiantes que, como bien usted dice, son bastante, la edad es bastante cercana, me reconocen como profesora, pero muchas veces es bien gratificante ver cuando fuera del salón de clases también me buscan para buscar consejos de, ya sea de su carrera, de su vida, de cómo manejar los cursos, cómo manejar su estudio y cómo también manejar a un futuro. Hay muchos que se acercan y me preguntan, profesora, ¿qué usted hizo cuando se graduó para llegar a donde está? O cuénteme un poquito de su experiencia. También me preguntan mucho qué realicé fuera de la escuela para llegar a ser profesora tan joven. Muchos me preguntan. Y me agrada el no solo enseñarle a los estudiantes en el salón de clases, sino que también puedan confiar en mí, en tener esas dudas y poder aclarárselas y poder, ¿verdad? Innovarlos a que ellos traten de salir adelante y de hacer cosas fuera más allá de lo que es la escuela. Yo, por mi caso, pues me gradué en el 2023, llevo en el 2023 también empecé como profesora, llevo ya año y medio aproximado, unos 3 semestres dando clase y también me mantengo siempre tratando de estudiar y siempre estar en el loop un poquito fuera de lo que es aquí en la Escuela de Arquitectura. Estoy también haciendo una maestría, por lo que estoy, ¿verdad? Estudiando y manteniéndome activa en eso. Estoy haciendo una maestría en la Universidad Politécnica en Ingeniería de Project Management. También eventualmente cada cierto tiempo cojo unos cursos adicionales. He cogido cursos de inspección de proyectos, de estimación de costos y, ¿verdad? También tengo mi práctica fuera de la Escuela de Arquitectura. Llevo ya unos 4 años trabajando con la arquitecta Ligia Saldaña, que fue mi profesora también y ha sido mentora también para mí, tanto fuera de arquitectura como, ¿verdad? De la Escuela de Arquitectura como dentro. Y esa inspiración que yo tuve como ella, como profesora, como mentora, también me ha inspirado a mí a hacer un poquito más de eso con los estudiantes. Y me agrada saber que ¿verdad? Fuera del salón de clase, ellos también me consideran para ese tipo ¿verdad? De dudas y de preguntas. A mí me agrada mucho escuchar eso de parte tuya porque quiere decir que los estudiantes te han aceptado como casi como que una mentora, ¿verdad? Y una consejera, que eso me gusta porque la reacción podría haber sido de demasiada, de extrema confianza y de falta de respeto, ¿verdad? Que eso es lo que uno tiende a pensar cuando uno está tan cerca de la generación a la que uno está educando. A mí nunca me pasó eso. Yo cuando vine comencé mi carrera como facultativo en la Politécnica, ya yo llevaba unos cuantos años en la práctica, o sea que nunca estuve tan cerca. Mi generación no estaba tan cerca como la de mis estudiantes, pero en el caso tuyo siempre es un motivo de preocupación el que los estudiantes pues no miren hacia arriba. Sin embargo, en el caso, en lo que me mencionas, pues me satisface ver que los estudiantes te consideran. Ciertamente la experiencia que estás teniendo con Ligia, que es una de nuestras profesoras más destacadas, y que vamos a tenerla en el próximo programa, y que fue nuestra coordinadora de experiencia de comienzo de carrera, debe ser una gran experiencia. O sea que qué bueno. Me gusta que estés haciendo el programa de maestría. Eso no solamente te va a abrir puertas profesionales, sino te va a abrir puertas en la pedagogía también, porque para ofrecer otros cursos más avanzados, de más exigencia, y que puedas continuar con nosotros como facultad, ya en cursos que sean ciertamente de mayor demanda. O sea que qué bueno saber eso. No conocía ese detalle. Qué bueno que lo estás haciendo. Y toda esta formación Sí. profesional y educación continua es siempre buena. Sobre todo en aspectos de estos que son fríos, ¿verdad? Pero que son parte de la profesión y que muchas veces nosotros no los consideramos, porque siempre nos gusta la parte del diseño y la parte del glamour del diseño, pero hay que hacer otras cosas en la profesión, ¿verdad? La profesión viene con muchas cosas más que los estudiantes a veces no lo consideran como
en la estimación de costos, la administración del proyecto, etcétera, etcétera. Qué bien, qué bueno. Gracias por esa introducción. Y ahora me gustaría escuchar a Andrea. Andrea ha estado con la escuela en distintas posiciones desde que se graduó, luego estuvo con nosotros en el Fab Lab, estuvo trabajando con la firma nuestra, que fue excelente experiencia tenerte dentro de nuestra firma. Pero luego te fuiste, hiciste tu maestría, regresaste, sé que estás teniendo una experiencia profesional a distancia bien exigente, y que lo estás haciendo muy bien y estás dando unos cursos, fuiste compañera mía de un curso de fin de carrera, fue excelente tenerte como compañera, fuiste una profesora a número uno y ahora estás en un curso bien exigente que es el curso de urbanismo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de todo eso y de cómo has llegado hasta aquí, cómo tú ves las cosas ahora desde la perspectiva de profesora? Claro que sí. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es excelente venir a hablar del tema porque yo, como bien estás mencionando, he tenido varias facetas dentro de la escuela y es algo que le he dado mucho pensamiento, particularmente en estos momentos, luego de pasar por todas esas facetas. Yo creo que la forma en la que yo me he presentado en la escuela ha sido bien diferente durante cada una de estas etapas. Cuando yo empecé a trabajar en el taller, yo estaba recién graduada del bachillerato, y todavía todos los que estaban obviamente en la escuela pues me conocían, entonces pues la relación era más como de support con los estudiantes, era más como un Andrea, disculpa, de momento no te escucha. No sé qué pasó con el sonido, pero se perdió el sonido eh, tuyo. ¿me Ajá. escuchan? Ahora sí, Ok, pero hubo un disculpen. momento en que no. Ok, disculpa. Estábamos hablando de cuando comenzaste tu experiencia en el taller. Exacto. Nada, lo que estaba comentando era que cuando yo empecé la experiencia en el taller, pues todos los estudiantes que estaban allí eran mis peers, eran todos con los que yo pues había estado en la escuela. Yo soy de la tercera clase y ya en ese momento la escuela estaba llena. Y yo era más como un apoyo en el taller. Para mí las maquetas siempre han sido una excelente herramienta y durante mi carrera académica me disfruté y desarrollé una buena habilidad para hacer maquetas. Entonces, pues cuando empecé a trabajar en el taller, pues más bien ese era mi trabajo, darle ese apoyo a los estudiantes en cómo manejar el tema de las maquetas y los modelos físicos. Después de eso, cuando me fui a hacer la maestría, cuando regreso nuevamente a la escuela, que regreso a dar el curso de representación, ya había terminado la maestría, pero todavía había muchos estudiantes que me habían visto en la escuela. Esto habían pasado, no sé, 3 años de que yo me había graduado, entonces pues todavía había muchos estudiantes que me conocían. Entonces yo me acuerdo haber tenido una conversación en ese momento, en cómo iba a ser mi approach con los estudiantes, precisamente por eso, porque me conocían. Entonces pues entre la discusión estaba cómo yo me iba a presentar, cómo yo me tenía que vestir. Pues exacto, ¿cómo es? Mi complexion es, me veo joven, yo soy chiquita, entonces pues, ¿cómo yo voy a proyectar y cómo me voy a proyectar ante los estudiantes? Entonces pues en ese momento mi ropa pues estaba pensada en esa dirección, en cómo verme un poco más adulta, en cómo verme ya una profesional, no una estudiante, cómo me voy a separar de los estudiantes, exacto. Ya ahora, 5 o 6 años después de esa primera experiencia, eh, en ese caso, en ese momento, yo tomé la decisión de pues presentarme como lo que era en ese momento. Estaba recién graduada de la maestría, recién graduada del bachillerato. Entonces, pues mira, approachable para los estudiantes. O sea, yo no estoy del lado de acá, yo todavía estoy del lado de ustedes, yo todavía estoy más cerca de ustedes que de los colegas profesores. Entonces, pues esa fue la dirección que tomé con los estudiantes y ese fue el approach que tomé. Ahora, 5 o 6 años después, es un poquito diferente, aunque un tanto similar, pero es diferente porque ya entonces ahora llego con mucha más experiencia, llego con la licencia, llego con experiencia en el campo. Como bien comentaste, trabajé un tiempo contigo, después cuando me mudo de Puerto Rico, pues también luego de sacar la licencia, pues las responsabilidades son distintas en el campo, las responsabilidades en la profesión son distintas, entonces pues he adquirido más experiencia. Pero aún así, pues todavía sigo siendo chiquita, todavía sigo viéndome joven, todavía me he visto joven.
Entonces, pues todavía ese pensamiento de cómo acercarme a los estudiantes lo he tenido y esas discusiones todavía las he tenido. Sin embargo, la reacción de los estudiantes en estos momentos ha sido un poquito diferente, y yo creo que es un poco en tanto el tema de la licencia. Yo creo que los estudiantes al entender y al ver que tengo la licencia ven una experiencia más allá, entonces pues se acercan a mí diferente. Aun cuando todavía, como bien comentaste, el semestre pasado estuve dando la clase contigo y este año estoy compartiendo el curso de urbanismo con otro profesor que tiene más experiencia en la academia que yo siento la diferencia en cómo nos acercan, cómo los estudiantes se acercan a cada uno de nosotros. Yo creo que es un tema de generación y pues de cuán cerca estoy a ellos todavía. Eh, pero sí he notado un tanto la diferencia en cómo los estudiantes se acercan a mí. Ya casi ninguno de estos estudiantes me conocen como estudiante, me conocen como profesora nada más, entonces pues la relación es diferente. Sin embargo, yo siempre lo tengo en el back of my mind y siempre el primer día de clase, exacto, incluso en la clase de teoría que estoy dando, que es la clase de urbanismo, la tercera clase de urbanismo, el primer día de clase, pues siempre, pues cuando me presento les digo, mira, yo estuve donde ustedes están. Y en este caso, pues muchos profesores siempre dicen eso. Yo estuve donde ustedes estuvieron, yo fui estudiante, pero en este caso yo siempre les digo, yo literalmente me senté donde tú te sentaste, esa fue mi silla. Entonces, pues saco como que el elephant of the room, para que ellos entiendan que yo todavía, pues, literalmente he pasado por donde ellos han pasado. Yo creo que eso un poco quita la presión del curso y me quita la presión a mí también de tener que proyectarme más grande o con más autoridad. Pues yo creo que es un tema de ser accesible a los estudiantes. Yo te he conocido en todas esas etapas Correcto. y ha sido interesantísimo verte crecer y el último semestre cuando te tuve de compañera del curso de fin de carrera, que no es fácil, un curso bien, bien exigente. Yo vi una buena relación y una relación saludable entre tú y los estudiantes. O sea, yo he notado la diferencia. Me doy cuenta que ya los estudiantes se acercan. Te sigues viendo joven, no quiero decir nada, pero me doy cuenta que los Exactamente. estudiantes, reconocen en ti el conocimiento y la autoridad de facultad que tienes. ¿Dónde estudiaste la maestría? Si nos puedes compartir Eh, y en qué fue la maestría. Sí, claro que sí. La maestría yo la hice en Nueva York, en Brooklyn, en Pratt Institute, y la hice en arquitectura y diseño urbano. Fue un Master of Science de 1 año y medio en Nueva York. Excelente, y Eh, eso te sí, convierte en un gran recurso para nuestra escuela. Ese es el motivo por el cual estás dando en este momento el curso de urbanismo en Team Teaching y estás haciendo una excelente, excelente labor, como siempre. Gracias. gracias. Entonces, dale la oportunidad a Derek Pagan. Derek, tú fuiste líder estudiantil, yo te tuve de estudiante, yo vi grandes proyectos que tú hiciste como estudiante y aquí te tenemos. Te tenemos ahora como un facultativo, siempre te distinguiste como estudiante, como una persona recta, bien organizada, bien, 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 bien estructurada. Y eso el momento en que tú te hiciste disponible para facultad, yo lo vi como un asset para nuestra escuela y así ha sido, no me arrepiento. Cuéntanos un poquito de esta experiencia tuya como facultad, y de lo que estás haciendo además de la escuela. Bueno, pues primero saludos a todos. Como bien dicho, mi nombre es el profesor Derek Pagan Lavoy. Para hablar un poquito, ¿verdad?, de mi trayectoria, eh, para mí ha sido bien gratificante volver a la escuela porque cuando yo salgo de la escuela, mi último semestre de fin de carrera, entra la pandemia. Así que yo tuve un día en la escuela y no sabía que ese era mi último día. O sea que volver a la escuela nuevamente, eh, especialmente como profesor, y ver los estudiantes, ver el ambiente nuevamente, ha sido algo muy gratificante. Para hablar un poquito de mi trayectoria luego de la escuela, yo me gradúo y como estábamos en plena pandemia, pues entro rapiditamente en una maestría que quería hacer de Arizona State, que se llamaba Construction Management and Technology del IRA School of Engineering. Luego de haber estado 3 años en la maestría cuando me graduó,
me dieron la oportunidad aquí en la escuela. Igualmente, cuando me graduó de, de la Católica, del bachillerato de arquitectura, rapidito consigo un trabajo también remoto por las situaciones en las que estábamos, con una firma de Florida. Después me mudo a Florida, estuve un tiempo por allá trabajando en proyectos grandes de residencia y después conseguí una buenísima oportunidad con una firma de Nashville, donde actualmente es que estoy trabajando y trabajo de manera remota, pero siempre, ¿verdad? Con mucha comunicación y recientemente di un viaje hacia allá. Mi jefe inclusive vino para mi boda y todo, así que tengo muy buena comunicación con mis compañeros allá y me han dado una carga grandísima en cuestión de clientes y proyectos, pero como quien dice, me tiraron al agua, pero gracias a Dios salí nadando y flotando. Así es, así es. De hecho, esa ha sido una de las características que yo siempre he admirado de ti, que tú eres bien fajón, insistes en encontrar la solución de los problemas. Esa fue la experiencia mía cuando fuiste estudiante, no te das por vencido y sigues insistiendo. A veces venías con ideas que yo no las entendía, e insistías hasta que llegabas a unas soluciones viables. Mira, se nos ha acabado la primera mitad del programa, pero te comprometo, Derek, que comienzo contigo en la segunda mitad Seguro, no hay problema. con unas preguntas que estoy seguro les van a interesar al público, y que acerca de la experiencia que ustedes han tenido en la práctica y la comparación de cómo fue lo que ustedes pensaban que era la práctica de la profesión y lo que ustedes pensaban que era la práctica de la pedagogía y lo que ha resultado la práctica de la profesión y la práctica de la pedagogía, ahora que están en esa nueva realidad. Pero sin más nada, porque se nos acabó el tiempo, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No se retire nadie, venimos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúan conmigo y agradezco que no me hayan dejado solo tres de nuestros más distinguidos y jóvenes profesores. Ciertamente un privilegio para mí compartir con ellos. Me refiero a Ariana Caquías Acosta, a Andrea Monroy Torres y a Derek Pagan Lavoy. Gracias por estar aquí, gracias por seguir en esta segunda mitad. Hubiera sido difícil hacerla solo yo. Gracias por estar aquí. Derek, estaba escuchándote o estábamos escuchándote al final de la primera mitad y me comprometí contigo de comenzar esta segunda mitad contigo y me gustaría hacerte una pregunta que se la extiendo a Andrea y a Ariana también cuando sea su oportunidad y es en términos de cómo es el contraste, cómo te ha resultado la práctica de la profesión versus a cómo tú la visualizabas como cuando eras estudiante y cómo te ha resultado también, porque tú tienes dos sombreros como todos nosotros, la ejecución de tus funciones como pedagogo, como facultad, versus a cómo tú veías los profesores y la facultad cuando tú eras estudiante. Me gustaría ese contraste que has aprendido, de qué te has dado cuenta, qué cosas te resultan diferentes o te resultan novedosas en esta evolución y en este cambio de vida que has tenido. Mira, referente al contraste, ¿verdad? De cómo yo veía la profesión a cuando era estudiante, ahora, como quien dice, en la industria como tal, ya en el real world, pues es completamente, ¿verdad? Diferente a como yo la visualizaba. Cuando estamos en la academia, pues nos concentramos muy fuertemente en el diseño, ¿verdad? Y pulimos todos nuestros fundamentos y destrezas
en tener un buen diseño, pero cuando vamos entonces a lo que es la vida real, aunque el diseño sigue ahí, pero nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Que estamos, a veces pasan las 8 horas de trabajo del día y estuviste dos o una quizás diseñando y las otras estuviste atendiendo meetings, haciendo shop submittals o RFI, manejando el proyecto, coordinando con con los consultores. Así que cuando vienes a ver, por eso mismo también yo me fui en la maestría por el campo del construction management, porque el arquitecto como tal en la profesión viene siendo tanto diseñador, pero más un manejador del proyecto, o sea, y coordinar todos los aspectos, ¿verdad? De lo que conlleva desde el principio hasta el fin. Y entonces, o sea, el contraste es grandísimo cuando me mudo ahora para la segunda parte de la pregunta, cuando yo tengo que salir de la profesión, que estoy bregando con consultores y cosas bien reales, a de momento a brincar a estos diseños conceptuales que me tienen mis estudiantes, pero me ha encantado mucho, ¿verdad? Ese cambio, ¿verdad? De sombrero que tengo que hacer a las 5:30 de la tarde para entrar rapidito con los estudiantes ahí a imaginarme un mundo sin gravedad y sin y a veces más dedicado al diseño, cosa, pero ha sido una experiencia muy gratificante. Los proyectos que yo he visto de tus estudiantes, que me los encuentro tantas veces, porque a ti te gusta reunirlos a veces en sus jurados acá arriba Sí, en el tercer entre piso. elevador, sí. Y cada vez que yo paso por ahí los veo, la verdad es que son bien creativos y te oigo esa dinámica con los estudiantes y la oigo bien saludable. Siempre, yo siempre digo, y sobre todo decía cuando yo comenzaba en estas líderes de la de la pedagogía y que me pasaba y me pasa todavía igual que a ti, que de que tengo que cambiar de un mundo a otro. Ahora de tres mundos, porque estoy en el decanato, más en la práctica, más en la pedagogía, o sea que son... yo siempre digo que la escuela es como ir al gimnasio, es como... es Sí, bueno porque uno se mantiene en forma y ustedes todavía son jóvenes, pero según van pasando los años, la escuela te ayuda a mantenerte al tanto de las últimas tendencias, te obliga a investigar, te obliga a ponerte al día con los estudiantes. Los estudiantes son un reto, o sea, tú tienes que tener el conocimiento para responderle las preguntas y eso, si tú estás solamente en la práctica, puedes caer en estos baches intelectuales donde quizás pues tú sigues funcionando las cosas con las herramientas que tienes, pero no adquieres nuevas herramientas. La academia no te permite eso, la academia te obliga a mantenerte buscando, porque los estudiantes te van a venir con cosas y te van a venir con preguntas y a veces ciertamente puede resultar extenuante, pero al final del día uno dice, ¿tú sabes qué? Es un proceso que me permite y me estimula y me obliga, más que me estimula, me obliga a mantenerme al día. Por eso es como ir al gimnasio sí. todos los días, pero un gimnasio intelectual. Y Andrea, cuéntame, cómo compara esta vida en la academia y esta vida en la profesión con aquellas imágenes que quizás tú tenías cuando eras estudiante? Yo voy a seguir un poquito esa línea que tú traes en términos del gimnasio y de cómo nos mantenemos o no actualizados. Yo creo que pues esto es algo que se da en todas las profesiones, no en todas las profesiones, pero en todas las universidades. Los programas académicos dentro de la universidad son esta pequeña burbuja. Entonces se desarrollan ideas, se desarrollan teorías. En el caso particular de la arquitectura se especula sobre el diseño, sobre teoría, sobre investigación. Entonces se vive en esta pequeña burbuja que una vez tú sales al campo, como bien comentaba también Derek, es completamente distinto porque entonces lo que no hiciste en la escuela, lo que no aprendiste a hacer un baño, pues entonces tienes que hacer un baño cada primera vez que entras a tu oficina y te ponen a hacer baño. Esta experiencia que yo creo que todos los arquitectos pasamos cuando pisamos esa primera oficina que nos ponen a hacer elevaciones de baño y a diseñar baños o escaleras, que son súper importantes.
pero que no hacemos en la escuela, porque de nuevo, en la escuela estamos en esta burbuja intelectual y académica, que a mí me parece excelente. Sin embargo, en nuestra profesión, en la arquitectura, yo creo que puede ser un tanto eh, diferente la experiencia en la academia, porque nosotros todavía, cuando estamos en la academia, tenemos esta noción de lo que es arquitectura y esta grandeza, y entonces acercamos más la arquitectura al arte que a la ciencia, entonces acompañamos esa definición de todos esos conceptos que vienen con el arte, esos conceptos teóricos del arte, y entonces imaginativos y creativos, y asociamos la arquitectura con la creatividad. Entonces yo creo que eso un tanto suma más presión a los estudiantes, porque la profesión deja de ser algo que tú puedes aprender, o se aleja un poco de esto que tú puedes aprender a esto que tú tienes que eh, aprender a hacer solo, o un tanto de lo que puedes aprender o que te pueden enseñar a esto que tú tienes que desarrollar sin a lo mejor antes tener el conocimiento. Entonces nosotros tenemos que desarrollar información, desarrollar conocimiento, desarrollar diseño sin que alguien nos diga cómo hacerlo. Entonces yo te voy a citar, esto tú me lo dijiste en mi primera clase, en mi clase de diseño, la clase que cogí contigo en tercer año de bachillerato. Y esto es algo que se me ha quedado y que yo se lo repito a los estudiantes, y es que hay que desmitificar la profesión. Y esto hay que hacerlo en la academia, en esos procesos de aprendizaje, para un tanto quitarle esa, o sea, salir de esa burbuja un poco académica para que los estudiantes empiecen a tener una idea real de lo que es arquitectura y cómo aprender a hacer arquitectura, para que cuando lleguen a ese primer trabajo tengan una idea más clara de lo que es arquitectura, de lo que hace un arquitecto, y un poco dejen esa noción de la musa y la creatividad. De momento yo tengo estos estudiantes que llegan sin nada a la clase de diseño porque no les salió, no me inspiré, no me salió nada. Entonces yo creo que eso va con esa noción de lo que es la academia y de nuevo, esta burbuja teórica en la que se vive, pero que en el caso de la arquitectura un poco pues limita a los estudiantes. Entonces tenemos que, yo en mi caso pues trato de desmitificarlo un poco sin alejarme por completo de este mundo conceptual, pero un poco enseñarles lo que es arquitectura y que no necesariamente dependemos de la inspiración o de la musa para poder hacer arquitectura. Entonces yo creo que por ahí ha sido, yo creo que por ahí yo veo mi trabajo dentro de la academia, y es parte de pues, la experiencia que tuve en la universidad, pues que fue esa, que fue el entender cómo aprender a hacer arquitectura una vez me gradúo. Entonces ahora pues tratar de hacerle la vida un poco más fácil, quitándoles un poco la idea preconcebida de lo que es arquitectura o de lo que significa estudiar arquitectura. Muchas cosas de las que dices me hacen pensar. Una de las cosas que no sé si a ustedes le pasa, pero a mí me pasa mucho, es que cuando uno va al jurado, cuando uno está con los estudiantes, y sobre todo si uno tiene proyectos en proceso en el plano personal, el plano profesional de uno, ver los estudiantes y hasta verbalizar uno las ideas, verbalizar uno, porque hay que verbalizar lo que uno opina y lo que uno le va a decir al estudiante, despierta los creative juices, los jugos creativos en uno. Y hay veces que yo estoy hablando a mis estudiantes y yo digo, contra, porque yo no me aplico eso. Y entonces cuando vuelvo a mi proyecto, vengo mucho más creativo, precisamente por ese intercambio. Esa es una de las cosas. Otra cosa que yo no sé si ustedes están de acuerdo, es que, pero yo siempre lo pienso y se lo digo a mis clientes, la academia en términos de diseño es mucho más exigente que la práctica real, mucho más exigente, en gran medida porque uno le está presentando a arquitectos y son arquitectos los que te están dando crítica, algunos con más talento, otros con menos talento, pero todos son profesionales en la arquitectura. O sea, que van a exigir del diseño aspectos que muchas veces el cliente no te exige, y que tú con el cliente sales más rápido. Te tienes que exigir tú, porque con el cliente muchas veces, yo tengo clientes que yo los miro y yo digo, tú sabes que yo les podría presentar cualquier cosa
y me lo aceptarían. Porque no tienen ese grado de exigencia en el diseño. O sea, que uno es el que se tiene que exigir porque de lo contrario, el cliente no tiene las herramientas para poner juntos sus pensamientos en términos de cuáles son sus aspiraciones del diseño y no te lo va a exigir. Eso, o sea, que yo entiendo que la academia, cuando uno está pasando por el proceso de estudio, es mucho más exigente en términos del diseño que lo que es la práctica. Y lo otro, refiriéndome a lo que dice Andrea, y con esto dejo a Ariana, yo siempre digo que no hay nada que inspire más que un deadline, una fecha para entrega. Eso Completamente. cuando los estudiantes vienen que no, es que no se me ocurrió nada, es que no, esto, tú sabes, cuando tú tienes una fecha de entrega en la vida real, tú te inspiras porque te inspiras, tú sabes, no tienes alternativa, la Correcto, sí, inspiración sí, sí. te llega de momento. Y todavía, aunque nosotros tenemos fechas de entrega en la academia, hay como que un grado de flexibilidad o de entendimiento, quizás por el mismo hecho de que estamos de nuevo entre personas creativas de la misma profesión y que quizás empezamos a entender, bueno, está bien, hay momentos, hay baches de creatividad, pero ahora yendo al cliente que quizás no te puede exigir mucho en diseño, sí te exigen entregas porque sí tiene un préstamo que tiene que empezar a pagar, una fecha en que tiene que empezar a construir, una fecha en que tiene que terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que responder a mucho. Y en eso el cliente es mucho más exigente que la academia. Y a uno esas exigencias, esas fechas límites de entrega de los proyectos le despiertan la creatividad a cualquiera. No, Imagínate nada. decirle al cliente que no tienes el diseño porque no te Porque no tuve inspiraste, creatividad, tú no te sabes. llegó la musa. Ay, no te entregué el esquemático porque la verdad es que no me inspiré ayer. Ah, bueno, pues tienes un problema. Nada, pero Ariana, te dejo a ti para que compartas tu experiencia en este mismo sentido, a ver cómo ha sido la vida real versus la vida en la academia, en ambos aspectos, en el aspecto de la práctica tuya de la profesión, que ya nos contaste que estás con Ligia hace 4 años, y la práctica tuya ahora como en la pedagogía, en la academia como profesora. Claro, bueno, añadiendo un poquito a lo que ya mencionaron, ¿verdad? Sí, en mi caso sí también lo consideré diferente lo que es el estudiar la carrera a cuando salí. En mi caso se me complementaron un poquito. Yo empecé a trabajar estando como estudiante, así que vi un poquito de lo que se hace fuera en la carrera, estando todavía cursando mis estudios, mis últimos 2 años de bachillerato. Y algo que sí saco a relucir, aparte de, ¿verdad? De que sí hay una gran diferencia en el manejo del proyecto y en cómo el enfoque que se le da al proyecto. Algo que sí saco mucho es que tanto la academia te inspira y te prepara indirectamente a trabajar ¿verdad? Afuera, ya sea con el pensamiento crítico. En la academia te enseñan pues el pensamiento crítico, te enseñan a resolver problemas, te enseñan a presentar. Tú tienes que presentarle a unas personas destacadas, a unas personas, y eso te prepara indirectamente a manejar problemas en la carrera afuera, a presentarle a, ¿verdad? Ya sea al cliente, te prepara también el pensamiento, el manejo del proyecto, cómo trabajar con los consultores, con clientes, y eso es algo que se complementa bastante bien con lo que es la academia. En mi caso, igualmente al viceversa, como ustedes bien mencionaron, pues el estar nosotros afuera en la carrera trabajando siempre con proyectos, el tener ese insight de los estudiantes y ver el manejo conceptual también te da esa ayuda para impulsarte más en la carrera allá afuera, que en mi caso entiendo que se complementan muy bien y uno siempre tiene que estar de la mano con ambas cosas para poder, ¿verdad? Funcionar de manera eficiente en ambas virtudes. Que el pensamiento crítico que nos da la academia, pienso que es la mejor preparación que nos da ¿verdad? Para manejar cualquier tipo de situación. Y lo estás haciendo muy bien. Yo soy testigo de eso. Lo estás haciendo muy bien. Mira, nos estamos acercando al final del proyecto, pero quiero darle a todos ustedes, empezando contigo, Ariana, y siguiendo con Andrea y luego Derek, la oportunidad de que, para concluir, si pueden darle un consejo
un pensamiento que quieran llevarle a esos estudiantes que están donde ustedes estuvieron hace poquitos años y que les ayude de alguna manera primero a llevar a concluir exitosamente sus estudios y luego a comenzar y convertirse en unos profesionales cabales en su práctica de la arquitectura. Empiezo contigo, Ariana. ¿Qué consejo tú le darías a estos estudiantes que quizás te estén escuchando o que te vayan a escuchar Sí, luego por YouTube? sí, un consejo que, ¿verdad? Que a mí me funcionó mucho es que no te quedes con lo que aprendiste en la escuela de arquitectura. Siempre busca más allá, siempre buscar, ¿verdad? Si te enseñaron unos programas, ¿no? ¿Verdad? El semestre no da para tanto. Siempre buscar referencias externas, siempre, si te enseñaron un programa y tú quieres aprender de otro que, pues, que por el semestre no se da, pues ve por tu cuenta, busca otras referencias, busca otras herramientas que te puedan ayudar a, ¿verdad? A conocer un poquito más y experimentar un poquito más, tanto en el diseño como en programa o en, ¿verdad? En donde quieras trabajar. Igualmente, el tener experiencias como intercambio, el tener experiencias como internships, trabajar en periodos de tiempo, eso también te ayuda a tener una perspectiva distinta de lo que es la carrera afuera e incluir eso, ¿verdad? Eso que aprendiste en diseño. Creo Perfecto. que es uno de los consejos que más a mí me ayudaron. Y es un excelente consejo. ¿Y tú qué consejo darías, Andrea, a estos estudiantes que quizás te estén escuchando o te vayan a ver por YouTube? Qué difícil. Mira, yo creo que para mí lo más importante luego de salir de la escuela y que si a lo mejor lo hubiese tenido en la escuela hubiese sido un poco más llevadero, es mantenerme receptiva y curiosa. Eh, Nosotros los arquitectos, yo siempre digo que pecamos de pedante y no es por ser arquitecto, es por la formación que tenemos dentro de la academia. Nosotros aprendimos un montón de cosas, de muchos temas. Entonces, ese aprendizaje y ese conocimiento nos hace un tanto pedantes, entonces salimos de la escuela con esa idea de todo lo que sabemos y se nos olvida lo mucho que nos falta por aprender. Entonces yo creo que es importante entender que cuando nos graduamos de la escuela, incluso cuando estamos en ese proceso académico, somos apenas unos bebeses dentro de la profesión. Entonces cuando nos graduamos todavía seguimos siendo bebeses. Entonces yo creo que mantenernos receptivos y curiosos a todo ese aprendizaje que todavía nos queda por absorber y que todavía nos queda por entender y por aprender, yo creo que es bien importante y va a hacer que esa transición de la academia a la profesión sea mucho más llevadera y que tenga un impacto menos, o no sea tan impactante, mejor dicho, Sí, cuando empecemos a trabajar. es curioso lo que dices, como nos exponemos a tantos y tantos y tantos temas, creemos que podemos hablar de muchos, muchos, muchos Exacto, temas, y eso nos da una pedantería sin darnos cuenta que nosotros tenemos en términos de conocimiento un lago completo de conocimiento, pero que tiene exactamente, 2 pulgadas de profundidad. Sabemos bien poquito de muchas, muchas, muchas cosas. exactamente, Sí. Sí, eso nos puede exactamente, hacer creer que sabemos de todo y no necesariamente es así. eh, Y Derek, ¿qué tú le podrías exacto. decir a las personas que te escuchan? A los Mira, estudiantes particularmente. voy a citarte a ti nuevamente, este decano, en Mm. un dicho, ¿verdad? Que se me quedó grabado en uno de los cursos que yo tomé con usted. La arquitectura, ¿verdad? No se enseña, se aprende. O sea que los estudiantes, ¿verdad? Tienen que entender que cuando uno está en la academia, es un proceso, ¿verdad? Que mientras más errores tú vas cometiendo y mientras más opciones tú vas investigando, más vas puliendo, ¿verdad? Ese diseño y y el proyecto como tal. Yo siempre les digo, mira, no va a haber un día aquí que usted llegue y yo diga, está todo bien, aunque para su casa. Eso no va a pasar nunca. O sea, hay que venir, trabajar todos los días, siempre hay algo que mejorar. Y igualmente es cuando se gradúan y cuando están en la profesión, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo y a través, ¿verdad? De los errores que vamos cometiendo es que más nos vamos puliendo. Un proyecto nunca se acaba, solamente se Ujú. abandona. Lo importante es abandonarlo cuando le quedan bien poquitas cosas. Y te agradezco que recuerdes mis palabras, salvo que voy a hacer la aclaración y obligada de que no son mías. Estaba citando a Zaha Hadid, que decía siempre que ella no piensa que la arquitectura se puede
enseñar, pero sí piensa que la arquitectura se puede aprender. Y eso es interesantísimo. Bueno, pero nada, se acabó el tiempo, así de rápido, hermano, nos excedimos un poquito del tiempo, pero ha sido verdaderamente un placer compartir con ustedes y les agradezco tanto que hayan sacado este ratito para estar con nosotros. Ciertamente yo estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando lo deben de estar disfrutando prontamente mucho. O sea que gracias a los tres. Y gracias a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.